2 y 3. Ok. En este video vamos a hablar de cómo tener una Vida segura. En este video vamos a estar pasando por diferentes estaciones y viendo diferentes escenarios que nos pueden, que les va a servir a ustedes para prevenir, Incendio. porque esta es una época de mucha celebración, de estar en familia, muy bonita, pero no quita de que haya una alta incidencia en la ocurrencia de incendios, también emergencias o accidentes. Entonces, aquí vamos a darles diferentes pautas para que ustedes puedan estar preparados y celebrar y no tener ningún incendio. Tiene un incendio. Bueno, el árbol es uno de los elementos más importantes de la decoración en casa y uno de los símbolos más representativos de la Navidad, pero también genera mucho riesgo o emergencias, porque si por ciertas condiciones prende fuego, puede causar de que toda la casa se incendie por la carga que puede tener, más si es un árbol natural. Igual un árbol artificial tiene sus riesgos. En el caso de los naturales, a la hora de comprarlo, además de que sea el tamaño que necesitamos, se ajuste nuestro presupuesto, ver también que sea un árbol fresco. Si vamos a un lugar donde los tienen sembrados y van a cortarlo para vendérnoslo, pues va a ser bastante fresco, pero hay lugares en que ya están previamente cortados, entonces no sabemos cuánto tiempo tiene ahí, si ya está muy asoleado, además. Una manera de verlo es que empecemos a tocar las hojitas y si vemos que se separan o se zafan fácilmente o las tocamos y se sienten duras, es un árbol que ya no está tan fresco, entonces significa que ya está un poco seco. Entonces es importante eso, que se mantenga un color verde, y si es un árbol de los que ya está previamente cortado, cuando lleguemos a la casa es importante al tronco cortarle unos 5 centímetros para que el árbol pueda tomar agua por ahí, se le facilite un poco. Otra cosa importante, hay gente que no lo deja en las tuquitas que le ponen para que no se caiga, pero es un árbol que se va a secar muy rápido. Entonces, me puede decir uno, no importa, hay que se seque, por si lo voy a botar, pero no, ese no es el problema. El problema es que un árbol seco es más fácil que prenda fuego que un árbol húmedo, verde. Entonces esa es la importancia de que se mantenga ya sea en un balde. Ahora hay contenedores especiales, ahorita vamos a ver uno en donde el árbol siempre va a tener agua. Y algo importante, estarle echando constantemente agua. Por ahí recomienda, si lo metemos en un balde, que por lo menos tenga ahí sus 30 centímetros de agua. Otra cosa importante, si es un árbol grande y pesado, que ojalá con un alambre o algo lo amarremos para que no se caiga. Si es un árbol como este pequeño y la base es sólida, pues no vamos a tener ese riesgo, porque ¿qué puede pasar si no se nos cae? Puede jalar la extensión eléctrica y generar ahí un cortocircuito que puede terminar en fuego. Otra cosa importante es alrededor del árbol que no exista material o electrodomésticos o fuentes de calor, ya sea una cocina, una refri, un calentador en caso de lugares fríos, una chimenea. Suena obvio, pero hay gente que comete esos errores. Entonces, por lo menos 1,5 metros alejado de esas fuentes de calor. E igual, si podemos que no esté tampoco cerca de cortinas o cosas o muebles, que si eventualmente el árbol prendiera fuego, y también va a prender fuego eso y va a ser mayor la carga de fuego que vamos a tener. Entonces evitemos eso un poco. Si utilizamos luces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la luminaria e iluminación, que sean luces, ahora hay de LED, entonces no generan temperatura, eso es un plus. Además de que no nos van a secar el árbol, también no generan calor, que el calor puede generar fuego. Que sean certificadas, ojalá que veamos el sello huele. Si vamos a poner muchas extensiones y tratar de que no sean más de 3 series. Igual donde las vayamos a conectar no sea un toma que esté recargado. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Adicionalmente a eso, no colocar el árbol que nos quede en una salida. Entonces, si nos queda en el corredor hacia una salida de emergencia, en caso de un incendio, nos va a bloquear la única salida. Entonces, pensar todo en eso. A veces la celebración es bonita, pero la prevención es muy, muy importante. Y por último, si vamos a colocar regalos o cosas, tratar de que no queden muy cerca de los conectores eléctricos.
además de que la instalación eléctrica o las extensiones que utilicemos o demás no estén ni majadas y ojalá que no estén debajo o encima de una alfombra, sino que queden un poco libre para evitar un poco eso. En el caso de los árboles artificiales, hay árboles que tienen o son elaborados de un material con retardante de fuego. Entonces, en caso de una eventualidad, vamos a tener pocos segundos, pero van a ser muy valiosos en caso que prendiera fuego. También, importante, si vamos a desechar el árbol, cuando ya pasó la Navidad, tratemos de no tirarlo a lotes baldíos, porque a veces pasa que tiran todos los vecinos en ese lote baldío, pasa alguien, le prendió fuego y ya tenemos un incendio de charral. Y entonces eso puede generar también una amenaza que pueda convertirse en un incendio estructural, o sea que una casa prenda fuego. Y lo más importante es, en el caso de la hora de desecharlo, es ahora muchas municipalidades están recolectando árboles, entonces sería lo ideal. Tal vez puede ser mucho engorroso, pero vamos a evitar emergencias. La seguridad eléctrica de nuestra casa empieza acá, donde está el medidor eléctrico. Aquí podemos ver que tenemos un break. Ese break va a evitar un montón de cosas. En caso de sobrecargas o demás, se va a disparar y va a proteger nuestro hogar. Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones? Tenemos las famosas cuchillas, que ahorita van a ver un video de una cuchilla. Esas cuchillas ya no son sistemas seguros para evitar un incendio. Entonces, si queremos tener una Navidad segura, empieza por acá. Algo importante que queríamos de tomar en cuenta es que a la hora previa de hacer toda la instalación de luces y tener la casa más iluminada de la esquina es revisar nuestra instalación eléctrica. Si tenemos problemas periódicos de que se nos cae en break y hay que estarlo subiendo, significa que hay un problema en la instalación eléctrica. Entonces es importante que un profesional certificado nos lo revise previo y más si estamos teniendo problemas constantes, porque si ya hay problemas previos y recargamos el sistema, podemos tener un riesgo de incendio. Algo importante con la iluminación, en este caso del árbol, vemos que está directamente conectada al tomacorriente. Entonces esto es mejor, porque hay veces que pasa que colocamos una regleta o vemos de esos famosos aparatillos que venden en las ferreterías que conecta uno y salen tres, pero estamos recargando el tomacorriente. Recordemos que cuando se hace la instalación eléctrica, si fue debidamente calculada, pues se calcula con una carga. Si le metemos una regleta, conectamos el tele, el equipo de sonido, las luces de Navidad, las luces del portal, estamos recargando este toma corriente. Y si es un toma corriente que más bien cuando le conectamos muchas cosas empieza a tirar el break, al recargarlo más estamos recargando el circuito. Y recordemos que cuando un circuito eléctrico se recarga, se genera temperatura en el cable. Entonces, esa temperatura puede ocasionar un incendio dentro de la tubería que va a la caja de break. Y sumémoslo a que sea una instalación no muy bien hecha, no muy bien calculada, estamos poniendo en riesgo nuestro hogar y nuestra familia. Entonces, a preferencia, si usamos 2, 3 series de árbol, las colocamos directamente en toma. Ojalá que el toma esté calculado para esa carga. Ahora la ventaja con las luces LED es que no consumen tanto como antes, pero es importante eso. Otra cosa, si tenemos mascotas, deberíamos de tener alejados los cables de las mascotas, porque ¿qué puede pasar si tenemos un perro muy travieso? Se puede comer el cable, en el peor de los casos se electrocuta al perro y se genera un incendio, o deja el daño y no nos damos cuenta, en algún momento se genera un cortocircuito que va a generar fuego. Otra cosa importante es que estos no se majen los cables, no los estripemos con muebles, no los estripemos contra cosas porque se pueden dañar y generar fuego. Y por último, en la luz del árbol, algo muy importante, si no va a haber nadie en la casa, si no va a haber nadie cuidando el árbol, si ya nos vamos a ir a dormir, desconectemos. Lo dejamos desconectado y vamos a estar más seguros. O ahora hay unos aparatillos que uno pone y son inteligentes, entonces podemos hacer que las luces se enciendan y se apaguen a cierto momento. Pero lo más conveniente es si no va a haber nadie cuidando el árbol o presente, es mejor desconectarlo, porque así podemos evitar muchas amenazas.
Ahora vamos a hablar de algo muy importante, los elementos donde conectamos las luces. Aquí estamos omitiendo las luces. Hay gente que compra las luces mega baratas, pero no necesariamente son las más seguras. Ya habíamos conversado que sean luces certificadas, por lo menos con UL o alguna cosa. Pero hay algo más importante, ¿dónde conectamos esas luces? Aquí podemos ver varios elementos. Aquí tenemos una regleta de una marca ahí bastante comercial, a pesar de tener cierta información, ¿verdad? De decir que está aterrizada, cuántos amperios aguanta y demás, no es una regleta certificada. Vemos esta otra, que además de que nos permite movilizar o cerrar estas tapitas para que no ingresen nada y pueda generar un cortocircuito como los niños que meten cosas, pero tiene algo muy importante que podemos ver acá y es el certificado UL. Ese certificado nos garantiza de que ha pasado un montón de pruebas. Entonces esa es una regleta bastante segura. Quizás esta sea igual de segura, pero no ha sido testeada por un laboratorio de certificación como la UL. Hay de varios tipos. Usualmente las cosas que vienen o las cosas en América van a decir UL porque es el que está en Estados Unidos. Si fuera Europa pueden decir algún otro tipo de certificación. Entonces esto nos va a dar garantía. Algo también importante, las extensiones. Tratemos donde sea posible de no utilizar extensiones. ¿Por qué? Porque estamos metiendo algo más entre las luces y el consumo eléctrico y puede fallar. Pues entre más elementos haya, más extensiones. Imagínense que vamos a hacer una instalación eléctrica con 5 extensiones. Son 5 elementos que pueden fallar. Entonces evitemos hasta donde sea posible, pero a veces no se logra. Vean este tipo de extensión que es muy común usado. A alguien se le ocurrió comprar cable, un toma corriente, un enchufe, como decimos en Costa Rica, y se hizo una extensión. Pero es una extensión no segura. Como podemos ver acá, los cables están expuestos acá. Si hubiera movimiento, roces, poco a poco va perdiendo la cobertura el cable eléctrico y puede generar un incendio. En cambio vemos este otro tipo de extensión. Este ya es una extensión bastante buena, comercial, certificada, donde podemos ver el grosor del cable. Este inclusive si lo conectamos va a darnos una luz piloto que decirnos que está alimentado el circuito y es una extensión segura. Inclusive puede que sea el cable más grueso que el que tengamos en instalación eléctrica en nuestro toma corriente. Entonces es una extensión que vamos a tener esa tranquilidad de que no se va a calentar. Esta, imagínense que le pongamos el tele o el equipo de sonido ahora que estamos en fiestas para poner un radio afuera y las luces de Navidad y demás. Este cable al empezar a calentarse va a generar esa temperatura que puede hacer que este cobertor se derrita, se ponga en cortocircuito, se encienda el cable y se genere un incendio. Entonces tratemos de evitar las cosas comerciales o las cosas hechizas, como decimos en Costa Rica, o sea, los famosos MacGyver para tener una extensión, porque aunque sea más barata, nos puede salir mucho más caro. Imagínense perder todo nuestro hogar o perder algún miembro de la familia. Entonces tratemos de utilizar elementos adecuados. Algo importante, si vamos a querer tener la casa más iluminada de la cuadra y vamos a utilizar muchas luces de exteriores, es importante que esas luces sean avaladas para su uso exterior. Si utilizamos luces de interiores en el exterior, puede generarnos un riesgo tanto de que se genere un cortocircuito en caso que lloviera humedad o el mismo sol puede desgastar esos cables y generar en algún momento un cortocircuito, más que es algo que no vamos a estar revisando constantemente. Entonces es importante que esta seguridad también esté en las luces exteriores para evitar una emergencia en casa. Y ya casi para finalizar en esta preparación para tener una Navidad segura, recordemos, si vamos a encender candelas, no dejarlas desatendidas. No vamos a colocar candelas cerca de árboles, cerca de juguetes, cerca de muebles porque pueden generar un incendio. También no tengamos cerca ni fósforos ni encendedores al alcance de los niños porque eso puede generar una emergencia.
Además con la pólvora, hay opiniones divididas en cuanto a la gente que celebra con pólvora y los que no, pero a preferencia tengamos mucho cuidado con la pólvora, hacia dónde la, la activamos, porque puede caer en la casa de un vecino y generar un incendio. Ya ha pasado en ocasiones, o que caiga en un lote baldío, ese lote prenda fuego y por consiguiente puede prender una casa. Entonces tengamos mucho cuidado con la pólvora y sobre todo con los niños, porque ellos no tienen, bueno, nadie tiene la capacitación de utilizar pólvora, pero los niños al tratar de jugar con ellas sufren muchas quemaduras y en esta época el hospital de niños se llena con muchas emergencias de niños quemados, tanto por a la hora de cocinar, se empiezan a hacer chicharrones, ollas con tamales, pólvora, entonces todo eso genera un riesgo. No desatendamos ollas, no desatengamos fogones, no desatengamos a nuestros niños, estemos siempre pendientes de todas estas cosas porque pueden generar una emergencia. Otra cosa que tenemos que tener cuidado es con los objetos pequeños en la decoración. Vemos que esta decoración es grande, un chico no se la puede tragar, pero una decoración pequeña como esta sí se la puede llevar a la boca, metérsela en la nariz, entonces va a generar una emergencia médica que puede convertirse en una tragedia en nuestro hogar. Entonces, si seguimos todas estas recomendaciones, vamos a tener una Navidad segura. En la descripción voy a poner el enlace porque va a venir un mega resumen de todo lo que estuvimos hablando en esta etiqueta. Entonces, si gustan, la pueden imprimir y tenerla siempre con la decoración de los árboles. Y año con año les va a estar refrescando cómo poder tener una Navidad segura. También no olvidemos los elementos pasivos de detección, como es un detector de humo. Podemos colocarlo y nos puede avisar y darnos ese tiempo para que podamos evacuar nuestra familia. O un extintor. Siempre mantengamos un extintor en nuestro hogar, cerca, que más o menos tengamos una idea de cómo utilizarlo y que periódicamente lo estemos revisando, que esté cargado. Porque esto nos puede ayudar en caso de un conato de incendio, podamos contenerlo mientras llega la ayuda. Y si hay un incendio, recordemos evacuar. Lo más importante es la vida humana. Entonces, dejemos objetos personales, teléfonos, bultos, juguetes, dejemos todo botado y evacuemos, porque una vida no se puede recuperar. Y como medida adicional, tengamos las llaves cerca de la salida o en la puerta. También no coloquemos nada de objetos en el camino, una posible ruta de evacuación, y aprovechemos estos días de vacaciones para tratar de hacer un simulacro en casa y que todos los miembros de la familia practiquen en cómo deberían de hacer una evacuación segura. Porque tener una Navidad segura está en manos de ustedes. Espero que este video les haya ayudado a tener esos tips y esas nociones básicas para evitar una desgracia, y esperemos que esta Navidad sea una Navidad más segura y sin nada de hechos que tengamos que lamentar. Si les gustó el video, denle like, pueden hacer algún comentario, si tienen alguna idea, algún otro tip que apliquen ustedes en su hogar, lo pueden poner en los comentarios y sobre todo compártanlo para que más familias estén seguras esta Navidad. Y no olviden suscribirse al canal, y ahí hay otros videos que les puedan servir en caso de atención hospitalaria, primeros auxilios. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Ya, ya.